Y en esta mañana vamos a comenzar justamente a hablar del tema de mi iglesia local. Y por supuesto, junto con mi iglesia local, ¿qué debe ser mi función dentro de la iglesia local? Estaremos considerando esas preguntas. Pero es un tema muy importante y me gusta comenzar el año, cada año, tocando el tema de la iglesia y recordándonos a nosotros el por qué es tan importante y necesario. La iglesia local, nuestra iglesia local, obviamente ha sido, como ya mencioné, afectada por esta situación que vivimos y esa es la razón por la cual aún nuestro horario es un poquito distinto. Ustedes notaron, no comenzamos hasta el 27 del mes, el estudio entre semana y todo siguiendo más o menos el patrón y el horario de las actividades de la iglesia en inglés durante la semana. Y estamos tratando de ser, por un lado, cuidadosos de las guías que el gobierno nos da, pero al mismo tiempo siendo cuidadosos y celosos de lo que el Señor nos dice acerca de la iglesia. Así que con este espíritu me gustaría comenzar este año repasando lo que el Señor, el Nuevo Testamento en particular, nos dice acerca de qué es la iglesia y en segundo lugar, cómo es que cada uno de nosotros funcionamos dentro de la iglesia. Mi preocupación primordial y propósito en este mensaje es que entendamos la enseñanza del Nuevo Testamento sobre las dos preguntas o temas que acabo de mencionar. Y por supuesto mi preocupación principal es nuestra congregación. La iglesia de Cristo Jesús en español reunida aquí en Grace Church. Y estaremos enfocándonos justamente en eso. La pregunta es ¿por qué necesitamos una vez al año, diría usted, recordar o estar repasando este tema? Bueno, en primer lugar quisiera dar una respuesta a eso. Cada uno de nosotros nos olvidamos de lo que aprendemos. Y es importantísimo que repasemos otra vez lo que Dios subraya sobre este tema tan importante, tan crucial para la vida y la salud de la iglesia local. Entonces, ya que nos olvidamos tan fácilmente, por lo menos una vez al año vamos a recordar una vez más esta doctrina tan importante. En segundo lugar, tenemos que recordarnos este mensaje porque tenemos mucha gente nueva dentro de nuestra congregación. No sé cuántos de ustedes notaron, pero nuestra congregación cada tantos meses se renueva y hay nuevas personas que no habíamos visto antes, que no reconocemos, gente que uno dice, pero ¿dónde estabas? Y la verdad es que no estaban aquí, estaban en otro lugar, en alguna otra congregación y se han acercado a nuestra congregación. Así que tenemos tanta gente nueva que en un sentido muchos de ellos no han sido enseñados en cuanto a la iglesia, no saben, no tienen una noción bíblica de lo que es la iglesia, que es importante entonces que cada año en particular cubramos este tema para beneficio de ellos, para nosotros y para beneficio de los nuevos. En tercer lugar, quisiera tratar este tema porque un número de creyentes como resultado de la pandemia, aún dentro de nuestra congregación, se han acostumbrado a la experiencia de una iglesia virtual, no una iglesia real. Y quisiéramos recordar que la Biblia fue escrita a la iglesia de Cristo real, los santos, localizados en un lugar particular. Todas las epístolas del Nuevo Testamento van dirigidas a un líder de iglesia o a una iglesia particular reunida en una ciudad, en un lugar particular. Así que es importante que recordemos eso. Es mi deseo que ajustemos nuestra mira entonces en cuanto a lo que el Nuevo Testamento en particular nos enseña sobre estas dos cosas. ¿Qué es la iglesia y qué debe ser mi función, tu función dentro de la iglesia? Y quiero que pensemos juntos en esto y por aplicación entonces en cómo podemos aplicar eso
comprometiéndonos si no lo estamos haciendo con la iglesia local. Y me gustaría comenzar con algunas preguntas. Una pregunta en particular. ¿Qué significa, qué es la iglesia para ti? Piensa, ¿qué es la iglesia para ti? En segundo lugar, ¿qué significa ser miembro de una iglesia local? ¿Cómo lo explicarías tú? Si alguien te pregunta a qué iglesia perteneces o asistes, y tú le dices, mi iglesia es Grace Community Church en español. Muy bien, magnífico. ¿Qué quieres decir con eso? ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que es la iglesia donde tú asistes una vez a la semana, una vez cada quincena o de vez en cuando a escuchar un sermón, alguna enseñanza. Si ese es el caso, hago otra pregunta. ¿Qué diferencia hay entre eso y escuchar un sermón por radio, por internet, por televisión o por video o lo que sea? ¿Es eso la iglesia? Piensa. Entonces, ¿qué compromiso tienes tú con la iglesia local? Esas son preguntas que quisiera que estuvieran en el trasfondo de nuestra mente mientras consideramos lo que la Biblia nos enseña al respecto. Vivimos en una época, creo yo, donde la mayoría de la gente en general y muchos creyentes también en general no están comprometidos con nada de una manera realmente obvia y por mucho tiempo. Hoy vivimos en una época donde cada persona y ¿por qué no cada creyente promedio, no estoy hablando necesariamente de alguien en particular aquí, pero creyente promedio, buscan o están pensando en qué beneficios pueden obtener de una relación, en este caso una relación con una iglesia, y no tanto en cómo pueden aportar a esa relación. Son dos cosas distintas. Hoy no es común, no es normal encontrar una iglesia donde los creyentes están realmente comprometidos con esa congregación. Muchos de los que asisten a la iglesia, van a una iglesia, desean la relación más superficial posible con esa iglesia, pero al mismo tiempo desean continuar asistiendo. Estaba hablando con un hombre hace un tiempo que me decía que me gusta la iglesia, me decía que me gusta venir por una hora, sentarme, escuchar un sermón y después me voy a casa. Eso me gusta y me siento cómodo así. Bueno, obviamente que tal persona, que describe entre paréntesis a muchos, tal persona no tiene una idea cabal, una idea seria de lo que el Nuevo Testamento enseña acerca de la iglesia local. Con este tipo de actitud, por supuesto, han surgido iglesias que se han diseñado con programas, con servicios para entretener a los que vienen, ofrecerles también un programa de música y atracción con un breve mensajito, que por lo general no es muy bíblico que digamos. Y muchas iglesias han redefinido el concepto de iglesia para brindar un producto a la gente que ellos quieran. O sea, no se diseña un programa en la iglesia en base a lo que Dios dice en el manual, sino que se diseña una iglesia y un programa para ver qué son las necesidades de la gente. Y en base a esas necesidades, que son carnales, entonces creamos un programa para ellos. Entonces estamos viviendo una época donde eso es muy común. El punto es darle al consumidor lo que él quiere. Y si él quiere algo superficial y liviano, sin compromiso, pues le vamos a dar eso. Qué triste, ¿no? Muchas iglesias entonces hacen eso y tenemos que hacer la pregunta, ¿qué lejos está esa actitud o ese tipo de práctica eclesiástica de lo que vemos en la primera iglesia, por ejemplo, allá en el capítulo 2 de Hechos, donde el apóstol, no, mejor dicho, el autor Lucas nos describe lo que estos
creyentes experimentaban. Recuerden esa primera iglesia en Jerusalén. Después de la gran predicación del apóstol Pedro, se convierten, nos dice ahí, 3.000 almas y se agregan a la iglesia, la primera iglesia en Jerusalén. Y noten a qué se dedicaban, dice el versículo 42 del capítulo 2 de Hechos, se dedicaban continuamente, o sea, no era esporádicamente, no de vez en cuando, sino continuamente a las enseñanzas de los apóstoles. O sea, noten la primacía que tomaba la enseñanza bíblica. La enseñanza de los apóstoles que estaban presentes ahí en medio de ellos, pero nosotros hoy tenemos la enseñanza de los apóstoles revelada en el Nuevo Testamento. Entonces, seguimos ese patrón. Continuamente nos dedicamos a las enseñanzas de los apóstoles y después dice ahí a la comunión, al partimiento del pan y a la oración. Y nos dice el versículo 44 de Hechos 2, que todos los miles estaban juntos y por supuesto compartían sus vidas, sus posesiones y todo aquello que era necesario para tocar las necesidades de los menos que habían recibido ventaja de alguna manera. La iglesia hoy ha perdido este sentido de pertenecer a Dios y pertenecer el uno al otro. Comencemos a pensar, eso es la iglesia en el contexto bíblico del Nuevo Testamento. En contraste a esta realidad bíblica, ¿qué es lo que observamos hoy? Tenemos muchos, obviamente, como mencioné, que profesan ser cristianos, que no tienen interés en pertenecer a una congregación local o tienen un interés muy parcial, muy pasivo, muy superficial. En una ocasión, después de un servicio dominical aquí en nuestra iglesia, hablaba con unas visitas y les pregunté de dónde venían, era una pareja. Y me dijeron que les pregunté a qué iglesia asistían, porque obviamente hablaban como cristianos. Entonces uno pregunta, ¿de qué iglesia viene? ¿Dónde asiste? Y me dijeron, no, nosotros no asistimos a una iglesia, sino que asistimos a varias iglesias. Entonces, pero no pertenecemos a ninguna. Pero como si fuera una virtud de eso, visitamos a muchas iglesias, el propósito era sacar lo mejor de cada iglesia y quedarse con lo mejor. Y de esa manera ellos se sentían cómodos, o por lo menos delante de Dios se sentían cómodos. Pero eso es ser un picaflor eclesiástico. Eso es saltar como un picaflor hace de flor en flor a extraer algo y transferir ese concepto ahora a la iglesia. Qué idea tan foránea, tan ajena a lo que el Nuevo Testamento nos enseña es la participación o la función de un cristiano dentro de una iglesia. O sea, hay gente sin compromiso. En toda iglesia. Y en nuestra iglesia también asisten algunas personas que no tienen la idea de comprometerse. Por eso también hablo del tema. No me miren con mal ojo, simplemente estoy dirigiéndome a una necesidad que se observa. Así que si usted es uno de estos, póngase el saco si le cabe y escuche lo que Dios tiene que decirnos, porque al fin y al cabo no es Henry el que dice, es Dios el que habla a través de su siervo. Junto con esta falta de compromiso también observamos en la iglesia la negligencia particular que a veces se le da a la participación de las ordenanzas de la iglesia. Me estoy refiriendo al bautismo, me estoy refiriendo a la Cena del Señor. Como ya se anunció, el próximo miércoles último de este mes tendremos otro servicio de bautismo. El bautismo no es una opción, el bautismo es un mandamiento del Señor a los suyos. Y por todo el mundo, hacer discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Esa no es una opción. Si les gusta, si les cae bien, es un mandamiento del Señor. Y lo mismo con la Santa Cena. La Santa Cena es el tiempo cuando nosotros recordamos el sacrificio de Cristo a favor del pecador. Y lo hacemos recordando eso
y proclamando que Él es el Señor. Nos dice el versículo 28 de 1 Corintios 11 que cada vez que comáis este pan y bebáis esta copa, ¿qué hacemos? La muerte del Señor que anunciáis hasta que Él venga. O sea que no es opcional. Es algo que debemos hacer como iglesia local. Y por eso lo hacemos. En el bautismo declaramos nuestra relación con Cristo y nos identificamos con Él y su iglesia, y a través de la Santa Cena celebramos y anunciamos el sacrificio de Cristo por el pecado a favor del pecador hasta que Él venga. Y lo hacemos hasta que Él venga. Y noten otra vez, son mandamientos del Señor a su iglesia. No ser bautizado y no participar de la cena del Señor es ser desobediente si uno es hijo de Dios. No hay otro nombre para darle. Y cuando hablamos de desobediencia, tenemos que hacer el equivalente. Desobediencia quiere decir pecado. Si no participamos, si no estamos comprometidos con las ordenanzas del Señor, entonces estamos pecando. ¿Por qué no hacerlo? Porque hay algo en nuestra vida que no está bien. Bueno, muy bien. Otro problema que afecta al compromiso de los creyentes con la iglesia es tal vez lo mencioné en un sentido, es la proliferación. Tengo una desconexión acá en el mate, de vez en cuando me afecta. Proliferación de iglesias de tipo independiente, eso quise decir. O sea, se multiplican como conejos en algunos casos, que fueron establecidas por individuos, a veces llamados pastores, que no rinden cuentas a nadie ni a nada. Pareciera que hoy cualquier persona a que se le antoja autodenominarse pastor, sin un llamado real de Dios, sin preparación teológica, sin afirmación de una iglesia local que lo envía, lo puede hacer. Y ese no es el patrón que tenemos en el Nuevo Testamento. Como veremos, el llamado al pastorado es algo muy especial que Dios hace en ciertos individuos. Entonces, esto de formar iglesias, como decía mi padre, a la que te criaste, ¿qué quiere decir? Así a lo salvaje, o así como a la maleza del campo. Hacer iglesias de esta manera y operar independientemente de toda autoridad, no es algo que el Nuevo Testamento afirma, sino todo lo contrario, lo rechaza. Esto es equivalente a practicar medicina sin licencia. Tenemos acá un médico entre nosotros, dos. Están sentados aquí enfrente. En caso de que le pase algo al pastor, ahí hay dos médico y doctora que me pueden atender inmediatamente. Pero ellos nunca practicarían su profesión si no tuvieran una licencia. ¿A quién se le ocurriría ir a una persona que dice que es doctor, pero sabemos que no tiene ni siquiera un certificado? ¿Vamos a considerar eso como un tratamiento válido? No, nos daría miedo. Pero cuando pasamos al contexto de la iglesia, y quién es el que enseña, quién es el pastor, quiénes son los líderes de la congregación, bueno, ahí no hay que tener mucho cuidado. Y la actitud es, bueno, la iglesia debe ser liderada por personas que tienen cierta preparación, personas que han sido enviados por una iglesia o iglesias y personas que han sido ordenadas al Evangelio. Ese es el patrón que el Nuevo Testamento nos enseña. Y por supuesto esa es la razón por la cual tenemos un seminario donde preparamos a jóvenes y algunos no tan jóvenes para servir en el contexto de una iglesia local. ¿Qué están haciendo estos muchachos o estos varones ahí? ¿Qué están haciendo? Están estudiando, están familiarizándose más y profundizando más en el conocimiento de la palabra de Dios para servir mejor a la iglesia local de las cuales ellos vinieron o a la que van de regreso. Entonces tenemos que meditar seriamente en lo que la iglesia es según el Nuevo Testamento y qué clase de compromiso un creyente tiene dentro de la iglesia.
En la lectura bíblica devocional ya mencionamos algo de lo que es la iglesia. Es interesante que la iglesia se describe ahí como lo hace Pablo en el capítulo 12, versículo 12, y estaremos viendo más un poquito aquí en Efesios. Vamos a considerar algunos pasajes. Efesios 4, si pueden abrir sus Biblias ahí un segundo. Efesios 4, no hacer una exposición exhaustiva, simplemente mencionar algunos principios que podemos extraer de la palabra. Pero antes de eso, hacerles notar a ustedes que el Nuevo Testamento describe a la iglesia por medio de metáforas, analogías. Por ejemplo, una de ellas es la metáfora o analogía que tenemos en el capítulo 2 de Efesios, versículo 19, donde dice Pablo: así pues ya no sois extraños ni extranjeros, sino que sois conciudadanos de los santos y sois la familia de Dios. Aquí la iglesia se describe como una familia. Es la analogía que Pablo utiliza. El concepto de familia nos habla de vida en común, pertenecientes al mismo Padre, responsabilidades mutuas, intereses comunes, relaciones íntimas entre los miembros de la familia, etc. Esa es la descripción de la iglesia como familia. En otras palabras, esta ilustración excluye o no permite la idea de ser un espectador simplemente en la familia. Tú eres parte de la familia, con todas las responsabilidades y beneficios de pertenecer a esa familia. No estás ahí mirando a ver cómo funciona esta familia. Lo mismo en la iglesia local. Otra ilustración de la iglesia se encuentra en la metáfora o analogía de la vid y los pámpanos. El Señor Jesús dijo: yo soy la vid, vosotros sois los pámpanos. Una vez más, notamos que existe entre Cristo y su iglesia una relación orgánica, una relación de vida. Cada miembro está relacionado con Cristo y relacionado el uno con el otro en una vida común por medio del Espíritu Santo que reside en nosotros. Ya comenzamos a agarrar la idea entonces de que la iglesia no puede ser simplemente un lugar a donde voy a escuchar algo. Espero que de a poquito le vaya cayendo el 20 a cada uno y se les prenda la lamparita, que el Espíritu Santo les ayuda a prender esa lamparita, que a lo mejor está media tenue por ahora. Otra ilustración nuevo testamentaria es que la iglesia, y es la analogía más común que se utiliza en todo el Nuevo Testamento, particularmente por el apóstol Pablo, que la iglesia es el cuerpo de Cristo. Eso es lo que leímos en el capítulo 12 de 1 Corintios, versículo 12. Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, aunque son muchos, constituyen un solo cuerpo, así también es Cristo. E inmediatamente notamos que Pablo quiere hacer hincapié, y es su favorita metáfora, quiere hacer hincapié que la iglesia no es simplemente algo estático, algo sin vida, un lugar, algún edificio, o un lugar donde simplemente asisto. No, la iglesia es un cuerpo, donde todos los miembros están unidos unos a otros por medio del Espíritu Santo, por el cual fueron bautizados, como dice el versículo 13 de 1 Corintios 12:13. Entonces, veamos, les hice abrir las Biblias a Efesios 4 un segundo. Vean, por ejemplo, cómo Pablo está dirigiéndose, entre paréntesis, a todos los creyentes, a la iglesia, a los santos que están en Éfeso, y les recuerda a ellos y a nosotros, cuando dice en el versículo 7, este capítulo 4, versículo 7 de Efesios 4, dice acá: pero a cada uno de nosotros, Pablo se incluye ahí, se nos ha concedido la gracia conforme a la medida de Cristo. Muy bien, o sea que aquí comienza a decirnos Pablo que cada uno de los creyentes tiene una gracia, algo especial, un don especial que debe ejercer, que debe hacer. Y dice el versículo 11, Él mismo dio, es muy enfático en el original, Él mismo dio, hablando de Cristo, a algunos a ser apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros,
Bajen la vista al versículo 14 del capítulo 4, donde dice, para que ya no seamos niños sacudidos por las olas, llevados de aquí para allá por todo viento de doctrina, por la astucia de los hombres, por las artimañas engañosas del error. Quise mencionar el versículo 15 en particular. Sino que hablando la verdad en amor, crezcamos en todos los aspectos en aquel que es la cabeza del cuerpo, es decir, Cristo. Y del versículo 16, por supuesto, nos habla del funcionamiento de cada miembro, de quien todo el cuerpo, estando bien ajustado y unido por la cohesión que las coyunturas proveen, conforme al funcionamiento adecuado de cada miembro, produce el crecimiento del cuerpo para su propia edificación en amor. Notemos algunos principios que surgen de estos pasajes. En primer lugar, notamos que esta metáfora nos enseña que la iglesia está compuesta de miembros que pertenecen el uno al otro en una relación interdependiente. No hay miembros independientes de la iglesia. No hay llaneros solitarios en la iglesia. No hay gente que dice, yo soy cristiano, me guardo mi religión para mí, pero no pertenezco a ninguna iglesia. Tal concepto no se encuentra en el Nuevo Testamento. ¿Me entienden? No existe en el Nuevo Testamento la idea de cristianos independientes, sueltitos, que viven sin responsabilidad o relación alguna con otros cristianos. Eso es algo totalmente torcido. Fuimos llamados a salvación, y si fuimos llamados a salvación, es obvio que fuimos llamados a formar parte de la iglesia de Cristo. Si estamos en Cristo, por haber sido salvados por la fe en Él, entonces somos parte de su iglesia. Somos parte de la iglesia de Cristo. Cuando cada uno de nosotros nos convertimos a Cristo, vinimos a formar parte de su cuerpo, la iglesia en el cual el Espíritu Santo nos ha colocado. Somos un cuerpo, lo hemos leído. Y aquí lo vemos otra vez en estos versículos. Otra vez el versículo 12, porque así, de 1 Corintios 12, porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, aunque son muchos, constituyen un solo cuerpo, así también Cristo. Estamos espiritualmente unidos a Cristo y unidos el uno para con el otro, o el uno con el otro. La idea de un cristiano independiente flotando de una iglesia para otra, o viviendo solo, independiente. Yo miro la televisión y los programas de evangélicos ahí, donde se predica la Biblia, y eso es suficiente. Eso no es iglesia. Esta persona no entiende lo que significa ser parte de la iglesia de Cristo. Y si ustedes piensan, oh, qué excitado está Henry hoy, está muy animadón. Sí, porque me preocupa mucho esto. Hablo demasiado con gente que obviamente revela que no entiende lo que es esto, que no entiende la iglesia. Y aquí en Grace queremos tener creyentes participando en la congregación de los santos aquí, que entiendan lo que somos a la luz de lo que el Nuevo Testamento nos enseña que somos. Qué interesante que el Nuevo Testamento, todos los cristianos, desde Hechos 2 hasta el resto del Nuevo Testamento, todos los cristianos se identificaban con una iglesia, sin excepción. Todos los cristianos eran bautizados, todos, porque el bautismo, como dije, es representación o indicación de que me identifico con Cristo y su obra, y me identifico también con aquellos que son de Cristo. Ser cristiano y no bautizarse es decir, yo no estoy identificado con Cristo. Y eso es imposible. Lo cual, eso ya lo dijimos, es desobediencia, ya que el bautismo es el testimonio público de mi identificación con Cristo y su iglesia. Sin embargo, como ya mencionamos, existen muchos cristianos que no ven la importancia ni el significado de bautizarse en obediencia al mandato de Cristo. Y como dije, en la primera iglesia vemos que todos los cristianos eran bautizados. No, esto no es opcional, el bautismo no es algo opcional.
Leemos en Hechos 2:41 que nos dice, entonces los que habían recibido su palabra, la palabra de Pedro, fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 almas. Qué interesante que el Espíritu Santo guía a Lucas a escribir el número, 3,000 almas. ¿Pensaron en eso? ¿Por qué el hincapié en el número? ¿Por qué 3,000 almas? ¿Por qué no dice, y se bautizaron muchos de los que creían? No, nos da una cifra, nos da un número. Se sabía quién eran los creyentes en la iglesia y se sabía cuántos. Eso es importante de reconocer. Cada uno de ellos se identificaba con su Salvador Jesucristo y con otros creyentes por medio del bautismo. Y los que eran líderes de la iglesia conocían quiénes eran y cuántos eran. Y qué interesante que el versículo 47 de Hechos 2 nos dice que el Señor iba agregando a la iglesia cada día aquellos que estaban siendo salvos. Otra cosa que notamos en el Nuevo Testamento es que los creyentes, si pasaban de una iglesia a otra, si se transferían de una localidad a otra localidad, llevaban consigo cartas de recomendación de su iglesia a la iglesia a la cual iban. Eso es importante, muy importante. Ustedes notaron que por lo general, cuando usted viene de otra congregación y va a tomar las clases de membresía o va a tomar clases de fundamentos de la fe, una de las cositas que queremos notar es si usted viene de una iglesia hermana en Cristo afiliada y si tiene la recomendación de sus líderes. En algunos casos no es posible porque vienen de una iglesia tan distinta que no les recomendarían que vengan a Grace Church porque nos consideran cosa rara. Y por supuesto, ningún pastor que nos considere cosa rara o bicho raro le va a dar a usted una carta de recomendación. No obstante, es algo que queremos y pedimos porque es una práctica bíblica. Noten, por ejemplo, en Romanos 16:1, no tienen que buscarlo, Pablo recomienda a Febe con estas palabras. Os recomiendo a nuestra hermana Febe, diaconisa de la iglesia en Cencrea, era diaconisa, una hermana en Cristo que servía en esta iglesia en Cencrea, que la recibáis en el Señor de una manera digna de los santos y que la ayudéis en cualquier asunto en que ella necesite de vosotros, porque ella también ha ayudado a muchos y aún a mí mismo. Entonces Pablo, junto con Febe, envía una carta de recomendación. Es muy interesante y muy, muy importante, es alguna práctica que queremos llevar a cabo aquí también. No solamente recibir cartas de recomendación de pastores, sino enviar cartas de recomendación si uno de nuestros miembros se va a otro lugar. Es triste a veces cuando los miembros de una congregación importan camino. Yo me voy. ¿Y a dónde vas? Voy a esta iglesia, me gusta mejor. Ahí sí se portan mejor. Ahí sí cantan como a mí me gusta. Lo que sea. Porque si uno se transfiere a otra congregación, tiene que tener razones, pero la razón debe ser bíblica. Y se va a otra iglesia, queremos darle una carta de recomendación. Y yo espero que la iglesia donde usted va recibiera eso como algo importante, algo que vale la pena tener. Noten Colosenses 4:10, yo se los leo nada más. Pablo escribe acerca de este Marcos, el primo de Bernabé, acerca del cual recibisteis instrucciones. Si va a vosotros, recibidle bien. Esa es carta de recomendación, lo cual dice, Marcos tiene un buen testimonio. Recíbanlo. Firmado, en este caso, Pablo. Eso es lo que queremos hacer con gente que va a otras congregaciones. Tal y cual, recíbanlo bien. Firmado, líderes de la iglesia aquí en Grace Church. Este tipo de recomendación era común en la iglesia primitiva, entre iglesia y iglesia. Y cuando un creyente se trasladaba a otro lugar, era normal, común, que él llevara consigo una carta de recomendación. ¿Ven qué distinto se hacen las cosas hoy? Algunos de ustedes estarán rascando. ¿Y eso de dónde viene eso de la carta?
Fíjense, les acabo de leer eso, ¿no? No es invento mío ni de Grace Church, es sino es revelación de Dios por medio del apóstol Pablo. El punto es este, y la lección es esta, que los creyentes no eran individuos sueltos o independientes, sino que siempre pertenecían a una congregación local y las congregaciones conocían a sus miembros. ¿Y cuántos eran? Eso es muy importante de ver y observar en el Nuevo Testamento. La mayoría de ustedes pertenecen a esta iglesia, daría por sentado. Por lo menos la mitad de los que estamos aquí. Algunos de ustedes simplemente asisten de vez en cuando, pero todavía no se han comprometido totalmente con la iglesia. No se han identificado con la iglesia, ya sea por medio del bautismo o más tarde integrándose a la congregación como miembros, por lo menos. ¿Por qué? Esa es la pregunta. ¿Por qué? Y sin duda hay varias razones. Y me gustaría simplemente repasar algunas que yo he escuchado y cosas que uno también deduce. Entre paréntesis, yo no tengo ningún apuro de terminar este mensaje a la hora que terminemos, a las 10. Yo quiero que este tema sea cubierto por lo menos al principio de año y sea cubierto bien y tal continuamos el próximo domingo. Ay, otra vez con... Sí, el próximo domingo otra vez. ¿Por qué? Dije porque hay varias razones. A veces la razón que uno no se compromete es ignorancia de la importancia de pertenecer formalmente a una congregación e integrarse a ella sirviendo. Hay creyentes que ignoran esto porque no se les ha enseñado, porque todavía no se han dado cuenta o porque son nuevitos en la fe, etcétera. Múltiples razones, pero esa es muy obvia. Algunos prefieren ambular de iglesia en iglesia, como mencioné, la pareja esa que decía que iban a varias iglesias. Y como ya están observando, ese no es un patrón bíblico, es totalmente ajeno a lo que el Nuevo Testamento nos enseña. Otros no quieren integrarse porque prefieren mantener cierta distancia. Son muy privados. ¿Ok? No quieren que los demás les conozcan mucho, no desean ser muy responsables, no quieren pertenecer. Y existe tal individuo o individuos aún dentro de nuestra congregación. Y algunos, y esto lo tengo que decir porque lo observamos, y yo soy responsable de enseñar esto, algunos de ustedes van y vienen entre el lado americano y el lado en español. Y realmente no se identifican con ninguno. Les gusta en inglés, van en inglés. Les gusta en español y está bien. Estamos en una iglesia donde podemos disfrutar de la enseñanza en 2 idiomas. Les estoy hablando de aquellos que les importa un comino si pertenecen a la congregación americana o pertenecen a nosotros. Si van y nos visitan y van y de vuelta. Bueno, el problema con estos miembros así medios ambulantes es que no rinden cuentas a nadie. ¿Quién es el pastor o los ancianos que están sobre ellos? Eso es lo importante, porque como veremos en un instante, sino hoy, el próximo domingo, todos los creyentes de las iglesias se ponían bajo la autoridad de los ancianos. Dios colocó en la iglesia a hombres, pastores, ancianos para supervisar, sobreveer al rebaño. Entonces, si tú vas de aquí para allá, entre el lado americano, el lado nuestro, y a veces te vemos allá, a veces te vemos aquí, está bien si pueden disfrutar de ambos, pero ¿a qué lado perteneces? Esa es la pregunta. ¿Quiénes son tus ancianos? ¿Quiénes están en autoridad sobre tu persona, sobre el cuidado de tu alma? ¿Quiénes son? No, yo no necesito eso. Veremos que sí, es necesario. Y los que van allá a veces les gusta porque hay mucha gente, se pierden en la multitud y nadie los molesta. ¿Saben qué?
hay un sentido así en algunos. Y tengo que decirlo porque se observa. Algunos estarán pensando, ¿este nos tiene bronca o qué le pasa? No, no. Estoy hablando de estar comprometido. Pertenecer a la iglesia es estar comprometido. Y a eso me refiero. Y esa es la enseñanza bíblica. Y respaldo mi observación en eso, no en que tengo algo contra alguno. No, no tengo nada contra nadie. Pero es algo que si me lo salto, si no lo enseño, estoy haciendo la vista gorda a algo que realmente es un problema. ¿Entendemos? Créanme que después de este domingo y el otro y los próximos tal vez no van a escucharme así, hoy trae palos hoy. Tenemos que hablar de estas cosas por las razones obvias que vemos en el Nuevo Testamento. Y yo espero que después de, por lo menos hoy y la semana que viene, muchos de ustedes no tengan excusa y vean que es sumamente importante, comprometerse con la congregación local. Recordemos esto, somos parte del cuerpo de Cristo. No estamos en esta congregación como adorno, estamos en esta congregación como miembro del cuerpo de Cristo. Y un miembro tiene una función, todo miembro tiene una función, para servir y estar comprometido en la iglesia donde el Espíritu Santo, el Señor, nos ha puesto para el bien de todos. Ahora, ¿por qué es importante? Veamos algunas razones del por qué es tan importante. Si las que ya mencioné no son obvias, veamos algunas razones más. Entre paréntesis, esto es lo que se enseña en Grace Community Church a aquellos que van a hacerse miembros de la iglesia. No es algo que se inventó Henry, que lo sacó del bolsillo y quién sabe. No, es algo que se enseña en Grace Community Church. Así que pongamos atención. Atención, a eso nos estaremos refiriendo el resto del tiempo, por lo menos esta mañana. En primer lugar, vemos que comprometerse con una iglesia local es asunto de obediencia. Es ser obediente, simplemente. El Nuevo Testamento nos enseña que debemos estar comprometidos con una iglesia local. Y como dije, no existe cristiano en las páginas del Nuevo Testamento que no se asocie con una asamblea de creyentes. Todas las epístolas, como dije, fueron escritas a líderes de iglesia o a iglesias, a los santos en el caso de Efesios que estamos considerando y mencionando, dice el apóstol Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, a los santos que están en Éfeso. No a los santos ahí que andan ambulando por toda Asia Menor. No, estos son los santos que están en Éfeso. Y por eso es importante reconocer eso. Que cada creyente pertenecía a una iglesia local. Y ya vimos que la iglesia conocía a los suyos. Tenían listas, tenían cartas de recomendación, existían congregaciones en cada ciudad donde los creyentes se reunían para adorar a Dios, ser enseñados en la palabra, en la doctrina de los apóstoles y por supuesto participar en el ministerio mutuo. Si tú eres creyente en Cristo, el Señor te ha bautizado por el Espíritu Santo en el cuerpo de Cristo, que es su iglesia. Esta es la iglesia invisible de Cristo alrededor del mundo, pero tienes que identificarte con esta iglesia de Cristo a la cual ya perteneces en el contexto de una iglesia visible localmente hablando, que es en el caso nuestro aquí, Grace Community Church en español, aquí, en Sun Valley, o como quiera que sea la dirección. Hay dos direcciones, Panorama City y Sun Valley. Las dos valen. En segundo lugar, comprometerse con una iglesia local es asunto de comunión. ¿Qué quiero decir con eso? Comunión unos con otros. No es solo importante ser obedientes, sino identificarnos con una iglesia local. Es necesario que compartamos unos con otros en el contexto de una comunión mutua. Comunión mutua. Así como tú perteneces a una familia en la cual gozas de compañerismo familiar con
los miembros de la familia, es importante unirse a una congregación para experimentar ahora, más que eso, comunión unos con otros. Escuchen lo que el autor de Hebreos nos dice, Hebreos capítulo 10, versículo 23, comenzando ahí. Mantengamos firme la profesión de nuestra esperanza sin vacilar, porque fiel es el que prometió, dice el autor de Hebreos. Hebreos 10, ahora versículo 24. Y consideremos cómo estimularnos unos a otros al amor y a las buenas obras. Muy importante. No dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, especialmente ahora en la época de la pandemia, ya nos acostumbramos. Ay, mi pijama, mi pantufla, yo veo todo por la tele. Ahí estoy, por Zoom. Es la iglesia Zoom. No, la iglesia es la iglesia congregada, si es posible. Hay momentos que uno debe estar separado por motivos de salud. Entiendo eso. Pero eso no es la iglesia viva de Cristo. Esa es la iglesia virtual a la que nos hemos acostumbrado tristemente demasiado. Otro palo de Henry. Esta, en esencia, es la comunión. Estimularnos unos a otros al amor y a las buenas obras. Eso se puede lograr solamente, mejor dicho, en el contexto de una iglesia reunida, una asamblea. Creyentes juntos unos con otros. Pero alguien estará pensando, ¿pero qué de la pandemia, Henry? Ya mencioné lo de la pandemia. La pandemia es un accidente por unos meses, tal vez un poquito más, pero debemos ser serios en cuanto a lo que el Señor nos manda a través de su palabra, de reunirnos, no dejando, dice, de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Por supuesto, en el caso de la pandemia, que existe, yo no estoy menoscabando la pandemia, existe, es real, es contagiosa, lo hemos visto en muchos de nuestros hermanos, pero esa no es una excusa para decir ya no nos congregamos. Porque si hubiera alguna excusa, de alguna manera el Espíritu Santo lo hubiera hecho obvio en su revelación. Pero no existe excusa. Ahora, otra vez, quiero recalcar, para que no me malentiendan, debemos tomar precauciones. Si la salud de otros va de por medio y hay enfermos, tenemos que tomar precauciones. Seguir las instrucciones del Departamento de Salubridad, lavarnos bien las manos, mantener cierta distancia unos de otros. Y si alguien está enfermo, ni venga, por favor, no comparta esa bendición aquí. Quédese en su casa, está bien. Entendemos eso. Usar la máscara, en el caso de muchos, está bien. Son precauciones que debemos tomar. No queremos hacer la vista gorda y decir, eso no es un resfrío simple, es una enfermedad seria en algunos casos. Gracias a Dios, que en la gran mayoría de los casos, 98% de los casos, los hermanos, o mejor dicho, las personas enfermas se mejoran y se recuperan. Gracias a Dios por eso. Así que no tomemos la excusa de no venir por la pandemia del coronavirus. Coronavirus. Yo conozco a algunos hermanos que no vienen, que no están aquí, por el asunto del coronavirus. Porque ahí en Grace no tienen precauciones, no se cubren y ahí nos enfermamos. ¿Saben qué? Algunas de estas personas que están diciendo eso se enfermaron, no porque vinieron aquí, sino se enfermaron en el trabajo o en contacto con otras personas. No fue por venir a la iglesia. Aquí no me vengas a decir que el problema es congregarnos como iglesia. No. Y noten, muchos de los hermanos ya han sido contagiados, también están aquí presentes, disfrutando de esa vacuna natural, hasta que no sé cuánto va a durar eso, pero, o sea, lo que no quiero que ustedes piensen es que yo soy legalista. No, entiendo el problema, entiendo la sensibilidad y quiero que seamos sensibles a otros hermanos. Todas las exhortaciones del Nuevo Testamento al ministerio
unos a otros, orar, amar, restaurar, redarguir, perdonar, etcétera, son imposibles de obedecer y cumplir si no pertenecemos a una iglesia local, si no estamos juntos. Por eso el Espíritu Santo recalca eso, y estaban todos juntos, la iglesia en Jerusalén, capítulo 2, versículo 44. El cristianismo no es solamente una relación personal con Cristo, sino también una relación corporal con otros cristianos. Es obvio, por eso estaban juntos. En Romanos 15, por ejemplo, el apóstol Pablo escribe lo siguiente, Romanos 15, 1, así que los que somos fuertes debemos soportar a las flaquezas de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos, sino que cada uno de nosotros agrade a su prójimo en lo que es bueno para edificación. ¿Cómo vamos a hacer eso si estamos sueltos? Si no nos pertenecemos, si no nos congregamos. Vivimos para edificación de otros. Es imposible edificar a otros viviendo independientemente, viviendo aislados unos de otros. Y ustedes ya han notado el hincapié que estoy dando en esto. En tercer lugar, en esta lista de las razones por las cuales debemos estar comprometidos con la iglesia, es por cuestión de autoridad. Y aquí llegamos a algo que ya mencioné, pero lo vamos a examinar. ¿Qué quiero decir con autoridad? Es simple, y claramente el Nuevo Testamento enseña que cuando tú llegaste a salvación, fuiste colocado por el Espíritu Santo en una iglesia. Primero la iglesia de Cristo, obviamente, a la cual pertenecemos por medio del bautismo del Espíritu Santo. Pero también a una iglesia local. Cada iglesia local en el Nuevo Testamento está dirigida, supervisada, liderada por ancianos pastores que gobiernan sobre esa iglesia. Ustedes piensan que eso es la época del Nuevo Testamento. Es siempre. Todo cristiano en una iglesia está bajo el gobierno, bajo la autoridad de sus pastores. Por ejemplo, Pablo enseña en 1 Tesalonicenses 5. 1 Tesalonicenses 5, versículo 11. Por tanto, alentaos los unos a los otros y edificaos los unos, el uno al otro, tal como lo estáis haciendo, ya lo estaban practicando. Esta es la comunión mutua. Y en el versículo que sigue, Pablo dice, el versículo 12, 1 Tesalonicenses 5, 12, pero rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que con diligencia trabajan entre vosotros y os dirigen en el Señor y os instruyen. Después agrega el versículo 13, que los tengáis en muy alta estima, con amor, por causa de su trabajo, y vivir en paz unos con otros. Es importante reconocer que Dios ha colocado en una iglesia, cada iglesia local, pastores, supervisores, ancianos, presbíteros, la nomenclatura que usted le quiera dar, con el propósito de cuidar al rebaño, de guiar al rebaño. Es interesante, estaba leyendo esta mañana pasaje paralelo ahí en Hebreos, la última vez que me fijé estaba aquí en el Nuevo Testamento. Hebreos capítulo 13. Hebreos 13. Y creo que es el versículo 7 y 17. Hebreos 13, primero versículo 7. Dice así. Acordaos de vuestros guías. Acá a los pastores les llama guías. Que os hablaron la palabra de Dios y considerando el resultado de su conducta, imitad su fe. Ok, bajen la vista al versículo 17. Obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas. Como quienes han de dar cuenta, permitidles que lo hagan con alegría y no quejándose, porque eso no sería provechoso para vosotros. Es un privilegio ser pastor de una iglesia o ser
uno de los pastores de la iglesia. Es un privilegio y un gozo servir al Señor como aquellos que obedecemos al pastor de pastores y pastorear al rebaño. Es una experiencia y un gozo incomparable. Pero a veces es una experiencia un poquito difícil, porque no todas las ovejas son como se describen en estos pasajes que vemos aquí. Algunas ovejas son un poquito tercas y son no, aquí no, me paro y aquí que... Y en algunos casos hay cabritos en medio de la congregación y ahí sí tenemos un problema. Estos no son ni siquiera ovejas. Pero el punto es este, que es un gozo pastorear. Y el Señor ha colocado en cada rebaño, en cada iglesia, pastores que lleven a cabo esa tarea, que a veces se hace un poco difícil, un poco tediosa. Por eso el autor de Hebreos dice, mirad que lo hagan con gozo. Y porque si se quejan y están haciendo ese trabajo quejosamente, dice el autor de Hebreos, ese trabajo no será de beneficio para ustedes. Así que pensemos en eso también. El punto es este, que los pastores tienen la responsabilidad de instruir a los creyentes de la congregación y hacerlo con gozo, hacerlo en obediencia y hacerlo con la autoridad que viene de Dios. Pablo le escribe a Tito, uno de sus delegados, un pastor ahí en Creta, ustedes recuerdan, Tito capítulo 2, versículo 15, le dice Pablo a Tito, mira Tito, esto habla, exhorta y reprende con toda autoridad. Todo lo que tiene que ver con revelación de Dios. Mira, habla, exhorta y reprende con toda autoridad. Que nadie te desprecie. ¿Ven eso? Por supuesto, la autoridad que un pastor tiene comienza y termina con lo que su palabra dice. Yo no tengo autoridad para decirle a ustedes con quién se deben casar. No tengo autoridad para decirle a ustedes, tienes que tomar este trabajo. No tengo autoridad para decirles, ¿sabes qué? Tu profesión debe ser tal y cual. ¿Sabes qué? Yo creo que Dios te está llamando a la China. Yo no tengo autoridad para mandar en esos casos. Nada. Lo único que tengo autoridad es abrir la palabra de Dios y enseñarla con toda autoridad. Y algunos están diciendo, ¿sí? ¿Te la agarraste en serio eso? Sí, lo tomo en serio. Porque es lo que el Señor me dice. Y quiero ser fiel a eso. La única autoridad que yo tengo, por ejemplo, es la autoridad que traigo sobre ustedes de la palabra de Dios. Yo solo puedo hablar, decir, enseñar, exponer lo que Dios dice, nada más. Nada más. Ningún tipo de opinión, ningún tipo de filosofía, ningún tipo de postura política, que en estos días estamos hasta aquí de eso, ¿no es cierto? Sino hablar con autoridad la palabra de Dios. Ahora ustedes pueden notar que todo este énfasis tiene que ver con el compromiso que debemos tener como creyentes dentro del contexto de una iglesia local. El Señor nos llamó a salvación y por ende nos llamó a formar parte de su iglesia y por ende a formar parte ahora de una iglesia que se congrega en cierto lugar. En el caso nuestro, aquí, Grace Community Church en español, en Panorama City. ¿Saben que vamos a seguir con esto el próximo domingo? Aunque les cause indigestión a algunos, vamos a seguir con el tema porque es tan importante. E inviten a otros a participar. Vamos a orar para terminar hoy. Padre Celestial, te damos gracias por esta oportunidad de abrir tu palabra, que es el manual de instrucción. Y tu palabra nos dice que toda palabra es inspirada por ti, útil para enseñar, útil para redarguir, útil para instruir en justicia, útil para reprender. Y te damos gracias, Señor, que tú no nos has dejado tratando de adivinar tu voluntad para tu iglesia, sino que la has revelado. Ayúdanos, Padre, a someternos a eso, a tomarlo con toda seriedad, a amarnos unos a otros, servirnos unos a otros y, Señor, servirte a ti por sobre todas las cosas dentro de esta congregación local que tú has puesto aquí. Gracias, Señor, por este privilegio.
en el nombre de Jesús. Amén.